Buenos días, hermanos. Vamos a continuar con nuestra serie La Primera Carta de Juan. Vamos con el tema número 17. Hoy se llama Tengamos confianza. Vamos a leer ya los últimos versículos del capítulo 2. Dice así: Les he escrito esto sobre los que les engañan, pero la unción que ustedes recibieron de él permanece en ustedes y no tienen necesidad de que nadie les enseñe. Así como la unción misma les enseña todas las cosas y es verdadera y no es mentira según ella les ha enseñado, permanezcan en él. Y ahora, hijitos, permanezcan en él, para que cuando se manifieste tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos de él avergonzados. Si saben que él es justo, sepan también que todo el que hace justicia es nacido de él. Y bueno, la palabra de Dios aquí nos está diciendo que él nos ha escrito todo esto acerca del engaño. Bueno, que él dejó escrito, el apóstol Juan, dejó escrito todo esto acerca de los pseudos, de los falsos, de los anticristos. Pero no quiere que sintamos temor en nuestro corazón, porque imagínense cómo se estaban sintiendo los cristianos de aquella época que estaban recibiendo estas cartas. Ellos podían sentirse tal vez confundidos sin saber, bueno, ¿qué tal si mi maestro era un anticristo, era un pseudo y yo pensando que me estaba enseñando bien? O tal vez se habían descubierto que ellos también eran pseudo cristianos y estaban siendo movidos al arrepentimiento. Bueno, podían sentir cierta incertidumbre. Bueno, ¿y cómo saber que lo que estamos creyendo es verdad? Y él vuelve a repetir acerca de esta unción, que ya vimos, este ungüento que Dios pone en la vida de los creyentes, de los verdaderos creyentes. Y la vuelve a mencionar. Dice, bueno, yo les he escrito acerca de los que son mentirosos, pero no para que tengan miedo, sino para que sepan que ustedes tienen la unción y que ustedes recibieron esta unción. Yo a lo que los estoy instando, es como si nos dijera Juan así, es a que permanezcan, no se muevan de la verdadera fe, vuelvan a los principios apostólicos. Por eso tenemos los escritos en las cuatro versiones del Evangelio de Jesucristo. Hay otros, de hecho, que creen que estaba investigando y hay evangelios gnósticos, como el Evangelio de Tomás, el Evangelio de María, la Sabiduría de Jesús. Estos libros aparecieron muchos años después, de hecho ya era el año 1900, cuando estos libros fueron descubiertos. Imagínense, fueron libros gnósticos y que el Señor Dios Todopoderoso, por su sabiduría y por su poder, no permitió que fueran descubiertos sino hasta el año 1900. Él guardó a su iglesia de estos textos apócrifos. Entonces nosotros tenemos una sana doctrina, estos textos que fueron muy próximos a lo que sucedió, o sea, muy próximos a la vida de Jesucristo, fueron escritos estos libros. Por ejemplo, recuerden que les dije que más o menos se cree que el Apocalipsis y las cartas de Juan fueron escritas en el año 90 después de Cristo, es decir, 60 años después aproximadamente, solo estoy dando aproximados, después de que nuestro Señor fuese crucificado. Entonces, realmente fue escrito por aquellos que vivieron y que fueron testigos, no que imaginaron, sino que fueron testigos. Los grupos gnósticos, las sectas gnósticas, surgieron después de finales del primer siglo después de Cristo y también del segundo siglo después de Cristo. Es decir, que los escritos, no se sabe estos escritos que encontraron en realmente cuándo fueron escritos, en qué fecha. Pero lo cierto es que fueron descubiertos en el año 1900. Si estos escritos fueran palabra de Dios, ¿ustedes no creen que el poder de Dios hubiera hecho que se descubrieran antes? De hecho, los evangelios, las cartas de Pablo, las cartas de Juan, de Judas, no fueron descubiertos, sino fueron conservados por la iglesia. Es decir, que no se desaparecieron y luego aparecieron, sino que fueron conservados. Entonces nosotros, con este paréntesis que hice, nosotros debemos de tener confianza y volver a esa enseñanza apostólica. Y debemos de permanecer en esa enseñanza apostólica. No en estos nuevos evangelios descubiertos, sino en los que hemos oído desde el principio, como nos lo dijo los versículos anteriores. Nosotros tenemos la unción
como también nos lo ha estado enseñando el apóstol Juan. Nosotros tenemos la unción del Santo, y por eso dice que conocemos todas las cosas. Y Juan nos está diciendo, permanezcan, no se preocupen, porque muchos estaban preocupados porque, bueno, y si mi maestro es un falso, bueno, pues el Espíritu mismo te lo va a decir. Y fíjense cómo dice, y ustedes ya no tienen necesidad de que nadie les enseñe, de que alguien, y no es que no tengamos necesidad de reunirnos y que como nosotras que compartimos la clase unas con otras, yo les enseño, ustedes me enseñan, y esta bendición que tenemos de ser parte del pueblo y de la iglesia y de enseñarnos unas a otras. Pero no se refiere a eso, se está refiriendo a que no tenían necesidad de que les enseñaran cosas nuevas, como si desconocieran algo. No, no se está refiriendo a eso. De hecho, nosotras cuando nos reunimos en clase, no estamos aprendiendo cosas nuevas. Estamos recordando la palabra de Dios y confirmando lo que el Espíritu ya nos dijo a cada una. Y eso es porque tenemos esa unción, la unción del Santo. Y esa misma unción es la que nos enseña. Ya no tenemos necesidad de que nos salga un nuevo maestro para que nos enseñe nuevas cosas ocultas y misteriosas que nadie más nos había enseñado, para ser seres iluminados. Esto es mentira. Y nosotros tenemos que permanecer en la verdad, permanecer en la unción, que nuestro maestro siempre siga siendo el Espíritu Santo, que no tengamos otro maestro sino sea Dios solamente. Nosotras mismas no somos maestras, somos hermanas unas de otras, unidas por un solo espíritu, por un solo amor que es Jesucristo. Pero no somos maestras unas de las otras. Maestro, nuestro Dios, que es el Espíritu Santo, y en Él debemos permanecer. Y dice que debemos de permanecer en Él y debemos de tener esa confianza. Porque les digo, ¿cómo se estaban sintiendo? Tal vez ya temerosos, tristes, angustiados por todo esto que estaban leyendo en los primeros 2 capítulos de la primera carta de Juan. Tal vez podrían sentirse muy tristes y ¿ahora qué hacemos? ¿Y qué tal si nos engañan? Y entonces él dice, no se preocupen, ustedes tengan confianza, permanezcan en Dios, y si ustedes permanecen en lo que se les fue dicho desde el principio, es decir, en la doctrina apostólica, ustedes tendrán confianza que cuando Él venga, ustedes no saldrán avergonzados. Y esta misma posición nos la habló Pablo, que nos presentemos como obreros aprobados que no tienen de qué avergonzarse. Y no se refiere a cuántas obras hagas, no se refiere a eso. Esto no te hace más aprobado o menos aprobado delante de Dios. Más bien se trata en cuán justificado eres tú. Dice el 29, si saben que Él es justo, sepan también que todo el que hace justicia es nacido de Dios. Y nosotros hacemos justicia no porque seamos justas, sino porque somos justificadas. Y así es como tenemos esta confianza. Tenemos esta confianza de no salir avergonzadas no porque seamos justas, sino porque practicamos la justicia, pero no nuestra justicia, sino la justicia que es de Cristo. Es decir, tú misma has sido perdonada por el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Y predicamos esto, el Evangelio de la salvación por medio de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Como único sacrificio suficiente es el sacrificio de nuestro Señor Jesús, y no hay más sacrificio que agregarle. No hay más conocimiento que añadirle. Conocer a Jesucristo, conocer que Jesucristo es el Cristo, el Mesías, el ungido de Dios, es más que suficiente. Y esto es justo, porque no es justo que tú menosprecies el sacrificio, la vida de nuestro Señor Jesús, que fue entregada por tus pecados. Entonces, no practicas la justicia si tú niegas que Jesucristo es el Hijo de Dios. Por eso dice, ten confianza y permanece en la unción. Vamos a leer cómo lo diría de otra manera. Juan 14, otra vez Juan hablando, pero estas son palabras de nuestro Señor Jesucristo que Juan pues volvió a retomar. Dice así, Juan 14, 16 y 17 dice así, es Jesús hablando, y yo rogaré al Padre y les dará otro consolador. ¿Quién? La unción del Santo, para que esté con ustedes para siempre. El Espíritu de verdad al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero ustedes le conocen porque mora en ustedes y estará en ustedes. Este es el Espíritu Santo en el cual debemos de permanecer. Y si alguno no puede ver, recibir, escuchar, conocer al Espíritu Santo, es porque tal vez no sea hijo de Dios.
Versículo 26 y 27. Dice del mismo Juan 14, mas el Consolador, recuerden que Él iba a enviar otro Consolador, el Espíritu Santo, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él les enseñará todas las cosas y les recordará todo lo que yo les he dicho. Ya hemos hablado de este versículo. Pero vean, me gusta cómo termina esta parte, esta sección. La paz les dejo, mi paz les doy. Yo no se las doy como el mundo se las da. No se turbe su corazón, ni tenga miedo. Entonces dice, tengamos confianza, permanezcamos en Él. Si nosotros tenemos este Consolador que nos enseña, que nos recuerda, que está en nosotros, que mora en nosotros y que el mundo no conoce, nosotros podemos tener la paz que solamente este Consolador puede dar. La paz que nos ha dado nuestro Señor Jesucristo. Por eso debemos de tener esta confianza, tengamos confianza, hermanas, que si nosotras permanecemos en la unción, si nosotras permanecemos siendo alumnas del Espíritu Santo y de nadie más, solamente del Espíritu Santo, nosotras podemos tener la confianza de que cuando Jesucristo se manifieste, nosotras no saldremos avergonzadas, porque hemos permanecido en la verdad. De esto se trata, hermanas. Acuérdense que les digo que no es una carrera de velocidad, ni siquiera es una competencia de quién lo hace mejor. No se trata de esto. Realmente es una carrera de resistencia y de perseverancia. Se trata de resistir y perseverar hasta el final. ¿Cómo? Permaneciendo, hermanas. No olvidemos que lo más importante es permanecer en la verdad y nunca apartarnos. Hay muchos libros apócrifos que fueron descubiertos, mucha filosofía que su intención no es más que destruir la fe. Acuérdense que los pseudos son hombres con una fe rota. Y esto es lo que quiere Satanás, romper nuestra fe. Quiere envolvernos en sus mentiras. Y nosotros debemos de permanecer en la verdad, permanecer firmes. Más bien aferrarnos a la sana doctrina, a la que solamente viene de nuestro Dios. Y no vayamos tras doctrinas falsas, tras filosofías huecas, que solamente pervierten la fe y destruyen la vida de los seres humanos. Tengamos paz, tengamos confianza, porque si nosotras permanecemos en Él, no seremos avergonzadas. Que Dios les bendiga, hermanas.